Gracias por la experiencia que nos han comunicado. Ayer fue muy aleccionador el trabajo, la visita que hicimos aquí a la costa. En el grupo que me tocó, mi conclusión representa una duda respecto a qué veníamos nosotros. En particular, nosotros veníamos con el ánimo de mostrar lo que habíamos hecho, y resulta que le pregunta, pero ¿qué tenemos que enseñarle? Entonces fue muy aleccionador el trabajo que están haciendo en términos de cómo están cuidando el proceso que han vivido los pescadores, y es muy similar a lo que se ha vivido en Chile. Y por esa lección le doy gracias a los muchachos del mundo marino que me tocó compartir. El tema que me toca hablar, la verdad es que Gabriel Jerez me facilitó la pega. Entonces, esto va a ser más bien una suerte de recordatorio, quizás de lo que hemos estado conversando y hemos tratado de transmitir, pero en función de cómo ha evolucionado la normativa chilena. Ya, en la primera presentación está nada más que traer al recuerdo el primer día cuando hablamos de cómo evolucionó el derecho de uso sobre los recursos en Chile en relación a las AMER. Mostramos que hubo una línea de trabajo en que el reconocimiento de las prácticas de autorregulación, de autocuidado a nivel de las organizaciones de pescadores y pescadores incluso no organizados en Chile, fue un área que en términos de la investigación de la gente que estamos relacionados en la pesca artesanal, estamos en deuda en Chile. La cultura, el modo de trabajo, aquellas prácticas son heredadas a veces de generación en generación, o de los que surgen en el momento. Es un área que todavía tenemos que va por el área de la sociología, antropología. Estamos todavía en deuda en Chile. Y señalaba que el derecho del concepto que fue la base para el área de manejo fue la exclusión del hombre de los ecosistemas marinos, y que daba un contexto histórico de apertura democrática que había en Chile y de desarrollo de las organizaciones de pescadores, quienes participaron en la ley de pesca. Definió el concepto de área de manejo en el año 91. En términos de cronología, que Gabriel ya dio bastante detalle, esto es más bien un recuerdo. El año 91 se promulga la Ley General de Pesca, y en el 93 pasaron algunos años para recién empezar a decretar a lo largo de Chile aquellas áreas que los pescadores legalmente constituidos podían pedir. Sí, en el año 95 fue el reglamento de AMER que definió con bastante discusión respecto de los contenidos que deberían tener los estudios, y también el proceso que deberían transitarse para pedir legalmente las AMER. El 97 el Estado chileno decide financiar los estudios. Estos fueron frente a solicitudes masivas que ocurrieron principalmente en la cuarta y quinta región de Chile. El Estado resolvió financiar parte importante que iban bordear entre el 75 y 80% de los estudios, y parte lo tenían que financiar los pescadores. El año 97, 99, 2000 se plantearon las consideraciones técnicas, es decir, el detalle de lo que debía contener cada estudio. En Chile podemos decir que somos un país leguleyo, somos buenos para las leyes y también para sacar reglamentos que expliquen y hagan operativos esas leyes. Y toda esta información es fácil obtenerla en la página de la Subsecretaría de Pesca, por eso no voy a dar detalles de ello. En el 2010 hubo modificación de la Ley General en materia de AMER, principalmente que tenía que ver con algunas modificaciones de entrega de información, que antes eran los estudios que había que entregar los monitoreos cada un año. Se pasó, que quizás fue lo más importante, de cada 2 años. Y el 2012, que fue la nueva ley de pesca en términos de su modificación, y que introduce algunos temas de los cuales yo más adelante lo voy a ir explicando. Ahí está. El primer paso, ¿cómo se establece un AMER? Las organizaciones de pescadores solicitan a la Subsecretaría de Pesca que se decrete en alguna parte de Chile un área como tal, que se decrete el área de manejo. En ello la Subsecretaría de Pesca, al Consejo Zonal, que es parte de la administración
de las pesquerías a nivel para descentralizar las decisiones a nivel de zonas de pesca en el país. Consulta al Servicio Nacional de Pesca, Corporación Nacional Indígena, a las organizaciones de pescadores artesanales y a otras instituciones que consideren relevantes. Si aquí no hay objeción, el Consejo Zonal de Pesca le dice a su Secretaría de Pesca, ok, y su Secretaría de Pesca consulta a su Secretaría Marina, que antes se llamaba así, ahora su Secretaría de las Fuerzas Armadas, para definir que no haya conflicto sobre la columna de agua. Es decir, no deben estar saneados en términos de conflicto con otros intereses. Su Secretaría se emite el visto bueno. ¿Qué es lo que hace su Secretaría de Pesca? Informa a través del Ministerio de Economía quien decreta el área de manejo disponible para que los pescadores les puedan pedir. El Servicio Nacional de Pesca solicita la destinación marítima para que tengan el derecho sobre la zona donde se va a ejercer la extracción y donde va a estar la actividad de pesca. El Ministerio de Defensa tiene que estar de acuerdo con el tema de dar un visto bueno de la destinación marítima. ¿Cómo funcionó el primer paso? Bueno, cuando se inició el proceso hubo una suerte de prisa por parte de las organizaciones de pescadores para que se decretaran aquellas zonas donde estaban las mayores concentraciones de los recursos. Aquí la primera organización, de alguna forma, que colocaba y posibilitaba que la AMER se decretara, iba a tener una posibilidad de una carrera de avanzar más rápido que otros que llegaron retrasados. Pero también se decretan muchas AMER que no son ocupadas con el tiempo. Gabriel también señaló el tema hubieron casos de AMER que era como una suerte de moneda de cambio. Pescadores de peces, por ejemplo, que no eran buzos, podían pedir también un área de manejo. Y esa moneda de cambio también tenía que ver como una suerte de mecanismo de negociación frente a instalación de ductos de agua o presas de minera o puerto u otra parecida. El segundo paso, está la AMER decretada, viene ahora el tema de la asignación de una AMER. Para eso las organizaciones de pescadores deben cumplir con requisitos. Señalábamos que tienen que ser legalmente constituidas, con estatuto, los pescadores tienen que estar, la organización tiene que estar registrada como tal y tiene que adjuntar un contrato con un organismo técnico. Y en conjunto con el paquete de información tiene que venir la propuesta del estudio que se va a hacer de la situación base del área y una propuesta de cómo se va a formular el plan de manejo. Los trámites los lleva en términos de SENAPESCA, quien revisa que vengan estos sin profundizar en la revisión de la propuesta técnica, sino que cumplan con los requisitos y lo entrega a la subsecretaría, quien da el visto bueno y se hace se desarrolla el estudio y tienen un plazo de 8 meses. Por otro, para que esto ocurra, el decreto de destinación marítima tiene que estar, donde el servicio con el decreto de destinación formula un convenio de uso, que es la suerte de título de dominio que de alguna forma autoriza a los pescadores con el documento legal sobre el área de manejo. La organización ejecuta el plan de manejo luego de que la subsecretaría de Pesca revisa el estudio y lo aprueba. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, inicialmente, en términos como resumen, esto fue posible porque el Estado financió los estudios. En una carrera en un comienzo hubo una carrera por las mejores AMER. Aquellas organizaciones que estaban mejor instaladas en el tema eran las que ganaban la carrera y obtenían los mejores lugares donde estaban las mayores concentraciones de los recursos de interés. Esto también generó conflicto con los pescadores, porque hubieron organizaciones o pescadores no organizados quienes históricamente tenían zona de extracción de los que fueron las áreas de manejo, y eso fue conflicto en Chile. Las organizaciones también podían pedir en su momento varias AMER, monopolizando la exclusión de otras organizaciones. Un detalle acá, que el área de manejo parece funcionar bien para recursos como el loco o chanque aquí,
pero hay recursos que no parecen funcionar muy bien, que tienen una distribución de parches, por ejemplo, los que son tipo de bivalvos que viven enterrados en el sustrato blando. Eso no parece ser y que tiene una cobertura geográfica de muchos kilómetros, no parece funcionar bien la AMER, sobre todo cuando hay múltiples organizaciones o pescadores operando sobre ese recurso. La AMER ha permitido recuperar los recursos, ya lo hemos hablado de este tema. Surgieron problemas con organismos técnicos y la metodología, de lo cual también hemos referido. Y un tema que es importante, el oligopolio, es decir, son pocas las empresas que compran en playa. Esto de alguna forma tiene consecuencias en que no genera incentivo, y los pescadores que pueden estar resueltos a cumplir con sus metas de cuidado y cumplir con la normativa, resulta que el negocio se le viene abajo porque no tienen precio. Las organizaciones con el apoyo de la OTEP experimentan también en temas de traslado de especies al interior del área, en acuicultura, y esto que ha sido fuerte en los últimos años, y sus resultados, de ahí yo hablaremos algo de ello. En términos sobre el estudio, muy rápidamente, los objetivos tienen relación con que tienen que dar cuenta de los antecedentes generales del área, de los tipos de sustratos, la batimetría, la distribución de los diferentes parches que constituyen las comunidades bentónicas que están asociadas a las especies de interés, y distribuciones que tienen que ver por la unidad de muestreo, en este caso de dónde están las mayores concentraciones de los recursos de interés que están siendo estudiados. Y también al final en los informes tienen que entregar una caracterización socioeconómica de la actividad que desarrolla de la organización en relación a las áreas de manejo. Sobre el plan de manejo, que es resultado de la situación base inicial, eso permite dar el soporte para proyectar lo que va a ser la explotación del recurso principal. Y en el caso de aquella especie que no se puede ser tan explícito en fijar unas cuotas, como por ejemplo en algas, se fija en criterios de manejo. Y entonces en el plan de manejo se deben indicar, aparte de los resultados, lo que se va a hacer, indicar cuáles van a ser las acciones de manejo e indicar el programa, cómo se va a explotar, hablando de en qué época y cumpliendo con toda la normativa que hay para cada recurso. De las acciones de manejo, que es posible, cumpliendo con la reglamentación, destacar en términos generales la actividad extractiva, es decir, cuando se fijan las cuotas tienen que cumplir con los reglamentos. Vigilancia, que es una actividad que desarrollan los pescadores y que de alguna forma con ello van facilitando las acciones de control en aquella zona que el Estado chileno, por un tema de recursos, no tiene en su institución fiscalizadores de control. Los pescadores ayudan en la vigilancia. Y el repoblamiento, y de ahí lo veremos, y la captación de semillas colectores, es posible hacer instalaciones de residuos artificiales y acuicultura en AMER. Sobre el repoblamiento, se refiere a todas las acciones que tienden a incrementar o recuperar la población de una especie de interés y que es sujeto de explotación por parte de la organización. En este caso son la fuente de los recursos a explotar, pueden provenir de centros de cultivo de hatchery, de laboratorio, o de poblaciones naturales, para lo cual se debe hacer el estudio y de cuenta de que nos está impactando esa zona donde se va a extraer la semilla. Y eso es posible, digamos, repoblar, y todas las acciones que se hagan al respecto al interior del área deben ser especificadas dentro del plan de manejo. La otra acción tiene que ver con la acuicultura y captación de semillas. En este caso corresponde a una experiencia de cultivo de algas con líneas como una especie de pinel.
y en este caso de la semilla. Principalmente la colectora de semillas en Amer ha estado abocado a captar semillas para los bivalvos, el chorito, y que se usan mallas en desuso, anchovetera, para captar las semillas que después son trasladadas a unidades para el crecimiento, como en este caso que se demuestra. Toda esta actividad en su conjunto no debe ocupar más del 40% de la superficie de la Amer. Instalación de arrecifes artificiales. Esto en Chile todavía es incipiente y se han hecho pruebas a nivel de experiencia, pero sí está contemplado de una manera de estimular la recuperación de recursos, generar nueva biomasa de la especie principal o de ayudar a la estructuración de las comunidades de la especie que están asociadas a la especie principal. Esto todavía está en desarrollo y requiere dictación de un reglamento que todavía se está desarrollando. Sobre acción de Amer, respecto a otras normativas que están vinculadas, la asignación para una Amer es posible hacer cuando hay sociedad de 2 o más organizaciones, es posible ellos pedir un área de manejo. Esto fue desarrollado y está incluido ahora dentro del reglamento. En caso de una competencia por un área, pues cuando hay una o más organización sobre una y que no tiene interés en común en asociarse, se privilegia a la organización que no tenga asignado un área de manejo. Pago de patente. El pago de la patente fue algo muy discutido y también muy sentido por la organización de pescadores, que se tradujo que al final, dentro de un proceso de la ley de pesca de modificación, hubo una tarifa inicial que después disminuyó y al final se derogó. Se derogó la patente por Amer. No hay pago de patente. Como señaló Gabriel, si bien Gabriel expresó lo que es su opinión respecto a lo que no son transferibles, el derecho de uso en Amer no son transferibles. Eso fue discutido y eso es lo que fue primó. Y el convenio de uso que corresponde al título dominio, que transfiere el Servicio Nacional de Pesca, que es una suerte de título dominio, mejor dicho, tiene un carácter indefinido, por siempre que los pescadores no caigan en caducidad, es decir, que no cumplan con objetivos de la Amer y no entreguen la información según los reglamentos. Y otra cosa, la destinación marítima tiene que estar vigente. Ocurría que a veces se aprobaba el estudio de situación base, pero no estaba la destinación marítima vigente. Ahora no, tiene que estar la destinación para seguir el trámite de aprobación de la asignación del área de manejo. Una organización que contenga más del 20% de los pescadores que otra se considera que igual a otra. ¿Por qué ocurría esto? Porque en un inicio una organización que era sindicato podía paralelamente formar una cooperativa, una organización funcional o una asociación gremial, y bajo esa figura podía, siendo los mismos pescadores con diferentes figuras de organización, podían pedir diferentes AMER. Eso de alguna forma tendía a monopolizar el uso, la asignación, excluyendo a pescadores que no tenían. Y para el caso de caducidad, cuando se termine la AMER por algún motivo, para volver a ser solicitada como tal, deben pasar 5 años. Hay sanciones de ciertos montos, en el caso de aposamiento, elaboración de aquellos recursos que provienen de las AMER. Y la sanción va para el que tanto la falta lo hacen los pescadores como para quienes dueños de planta que procesan esto. Y en caso de que vuelvan a reincidir, se duplican las sanciones. Se establece un delito de hurto que tiene una implicancia en términos de exigir, de seguir acciones penales a aquellos que cometen la falta. Y a los pescadores que pudieran estar en estas faltas, se les suspende de los registros de pesca artesanal, RPA, en lo cual todos los pescadores artesanales en Chile están inscritos. Y esto tiene consecuencias, digamos, de limitaciones para poder ejercer su trabajo en la pesca. Y se contempla el comiso, o sea, el retiro de buses y embarcaciones que fueron usadas para cometer, en este caso, el hurto. Caducidad.
que es el término, pues, casi esto no ocurre en Chile, porque tiene que ser, digamos, una situación extrema en que la organización no haga los informes, pero se da un periodo de gracia de 2 a 3 años, y en donde si no muestra después de ello, si no muestra actividad extractiva dentro del área o no cumple con las acciones de manejo que estaban comprometiendo los planes de manejo, se le caduca. Y un artículo transitorio final que también lo señaló Gabriel, es que para la asignación de los nuevos sectores de AMER esto se suspende de forma transitoria por 3 años. Lo que yo les presento son resúmenes de las cosas que son más sustanciales, más importantes respecto a la normativa que están en la AMER. El detalle se pueden consultar en la página web respectiva. Gracias por la atención. Si hubiera alguna pregunta, todavía hay tiempo. ¿Preguntas? Bienvenido, Ramiro. Una pregunta referente a esta posibilidad de instalar sistemas de captación de semillas dentro de las áreas de manejo. ¿Eso se implementó ya? ¿Está funcionando? ¿Cómo funciona, digamos? ¿Es dentro del plan de manejo tú incluyes este tipo de actividad o cómo se hace? Es una acción de manejo que debe estar informada y declarada en el plan de manejo si se va a hacer. Y esto lleva unos años en Chile funcionando, principalmente en el sur de Chile, y gatillada por un gran negocio que a partir de unos años atrás Chile en la parte pesquera viene desarrollando, que es el cultivo del chorito. Por una cosa de mercado se abrió una posibilidad en Europa y en Rusia, y es muy importante en este momento la pesquería del choro, del Mitilus chilensis y un bivalvo, chorito, y en donde los pescadores también nos separan ahí que tenían un negocio como colector de semillas y proveedor a quienes después lo hacen crecer. Se puede hacer, y tiene que estar dentro del plan de manejo como acción de manejo explícita. Pero también mencionaste algas en tu presentación. Sí, las algas es una actividad al interior de la pesca artesanal que lleva muchísimo tiempo. Principalmente lo que fue el desarrollo, partió por el desarrollo de Gracilaria, que se le llama pelillo, que prospera en zona arenosa. En el sur de Chile es muy importante las mareas. Entonces cuando se retiran las mareas 2, 3, 4 metros más, dejan espacios libres donde ahí prospera esta especie. Y organizaciones en esa línea está muy, se hace. Y en términos de captación de algas, si la organización considera que es un negocio captar esporla de algas, puede diseñar un sistema con el apoyo técnico que corresponde, pero es posible, está entre las posibilidades y se hace. En Chile se ha experimentado con la macroalga, así como la macrociste, también el sistema de línea para crecimiento con resultados positivos. Toda esa información que yo digo está disponible en la web. Para quien le interese, después uno le puede entregar la información donde conseguirla. Arturo González de Marpe. Había mencionado en una de las últimas diapositivas que en el momento eventualmente puede ocurrir la caducidad de la AMER, y para que vuelva a ser asignada tiene que pasar un periodo de 5 años. Durante este periodo de 5 años, ¿cómo queda el área de libre acceso? Porque creo que tiene libre acceso. Lo que pasa es que habías indicado que en las zonas de libre acceso en realidad todos los indicadores estaban muy por debajo, y en áreas de AMER y en áreas de zona de reserva los indicadores de diversidad, riqueza, abundancia estaban muy por encima. Entonces en estos 5 años hay un área que podría estar en buenas condiciones, y al entrar en libre acceso puede caer nuevamente, y luego de 5 años, se perdería un poco el objetivo del momento en que he estado como un área de explotación manejada.
Bueno, la explicación muy bien como lo ha señalado. Esas son las consecuencias. Y de áreas que se han caducado han ocurrido también renuncias de organizaciones de sus áreas por un objetivo mayor. Ejemplo, la Bahía de Ancud en su momento para lograr generar un plan de manejo de una bahía donde había áreas de manejo, hubieron renuncias. Un primer caso que dentro de la posibilidad que ocurra es la que tú señalas, que quedando como zona libre no se va a cuidar, pero si algo que no nos hemos detenido, algo mencionó Gabriel, que en Chile también en las últimas modificaciones fueron introducidos el concepto de planes de manejo de recursos bentónicos y que va dirigido al área de libre acceso, en donde hay un plan general sobre una cobertura donde están esos espacios que no están considerados como AMER, que también van a estar sujetos a un plan de manejo general según la cobertura geográfica que abarque eso. Eso está funcionando de ahí en Chile como 8 a 9 planes de manejo. ¿Cuánto? 16, me quedé corto. Pero eso es reciente. Si bien hay experiencia en el plan de manejo grandes como eso en Chile, pero no estaban con la normativa, digamos, no estaba dentro de la ley, explícitamente dentro de la ley. Normativamente, es lo que tú lo que señalas, aunque quede libre, se puede enfrentar. En términos de lo que van a hacer los pescadores, con la área, es otro tema. Buenos días, Eduardo Barriga de IMARPE. Quería preguntar, me llamó la atención el tema de que está creciendo la idea de poder realizar actividades de acuicultura o maricultura dentro del área y hasta un 40% del área, dijiste algo así, ¿no? Dime, ¿esto permite la introducción de especies exóticas dentro del área de manejos, vale decir, especies que no son de la zona? Y si tú consideras que la proliferación de esta práctica con aparejos de, como dijiste, long life y otros, podría considerar un riesgo a la sostenibilidad del propio sistema. Desde mi visión, el tema de la acción de manejo que están ahora surgiendo con fuerza, como son colectores y acuicultura y repoblamiento, es una acción que lleva pocos años y que de alguna forma no fue pensada cuando se originó la AMER. Han surgido durante como un proceso que ha sido gatillado parte por la experiencia de los mismos pescadores que han sido cultivadores y en mucho grado tiene que ver con los organismos técnicos y universidades que ven desde fuera la posibilidad de mejorar la productividad de la AMER, y los pescadores ven una posibilidad de hacer cosas. Entonces, recordando el primer día por alguien que hablaba de que nosotros veníamos, que podíamos estar de alguna forma mostrando lo bonito, también esa cosa no es tan bonita, porque muchas actividades está desordenando el sistema. Lo que se pensó como diseño original de una asignación de uso para una organización, de pronto después de casi 15 años se ve enfrentado a otras materias que están llevando el área de manejo hacia otras cosas, ¿no? Entonces es bueno reflexionar en lo que tú bien identificaste, porque el proceso de AMER en Chile no ha terminado, en continuo. Por eso cuando hablamos de un camino que se va haciendo en el andar, estamos en eso. Experiencias de repoblamiento en la 8ª región, donde la cholga, la comeater, se instalaron, fue buena comida para las jaivas, crustáceos. Y los resultados no son, digamos, no hubieron resultados ahí. Bueno, que el que no haya, ese también fue un resultado, ¿no? Y en términos de impacto que han tenido acciones como repoblamiento en Chile, en AMER, se han solicitado muchos permisos como acciones, pero los resultados no se ven. Quizás haya que pasar incluso a gran escala en una región. Se está llegando a un tema que puede ser cuestionado desde muchos puntos de vista, que es repoblar locos de tamaños comerciales y donde una organización le compra a otra AMER a precio de mercado de playa y lo introduce en su área AMER para verificar y después con indicadores genéticos para tratar de demostrar que esa acción de repoblamiento está generando autosustentación y regeneración de la población.
uno puede pensar cualquier cosa eso. Eso está ocurriendo ahora en Chile. Entonces, de mi punto de vista, Gabriel va a decir otra cosa, pero desde el punto de vista de un observador, eso puede constituir una cierta perturbación del origen de primario de lo que es la AMER y un desorden del sistema. Y llevado al punto de colocar estructura, que es lo más específico de lo que tú me decías, en Chile existen experiencias de cómo hacer la acuicultura. No creo que vaya por ese lado, porque la AMER se eligen de preferencia aquellos lugares que no son productivos y que no alteran el negocio principal de los pescadores. Es decir, no van a poner cuelga donde prospera el loco, por ejemplo. Y no se permite la introducción de especies exóticas. Tiene que ser de la cobertura de distribución natural de la especie. ¿Finalizaron las preguntas? ¿Queda alguna, parece? A ver. Es que no sé. Hola, buenos días. Andrea Moreno de TNC. Tenía una pregunta. Suponiendo, por ejemplo, que con este nuevo instrumento, bueno, con un instrumento que ya existía, que son los planes de manejo, pero que ahora se han desarrollado más, suponiendo, por ejemplo, que hubiera un plan de manejo para la región de los ríos de Navajuela, y hay áreas de manejo dentro de la región de los ríos que manejan también Navajuela, ¿cómo sería la interacción entre el plan de manejo regional y los propios planes de manejo de las AMER que tiene Navajuela? ¿Tendrían que alinearse con ese plan de manejo regional o cómo sería ese acuerdo? Perdón, antes que de la respuesta, espero breve, recuerden que luego hay un panel al finalizar esta sesión y reserven minutos. Sí, no, breve. En ese caso, las AMER están antes. Dudo mucho que los pescadores vayan a renunciar a sus derechos que ya han consolidado y han cumplido con la normativa AMER, porque viene un plan general. Lo que sí, el plan de manejo lo que considera son comités para el manejo, donde los pescadores están muy bien representados. Y en esa instancia de discusión, de participación de los actores relevantes, en este caso los pescadores artesanales, van a poner sin duda sus intereses. Llevado el tema a especies particulares como la navajuela, en mi opinión, la área de manejo parece no ser la más apropiada para ese tipo de recursos, porque tiene una distribución de tipo parche, en donde si un área de manejo está justo localizada donde están los reproductores o los de mayor talla y que sustentan quizá la especie con sus larvas, proveen de larvas o a otros AMER, otros sectores de la costa, ahí en ese caso lo más recomendable es considerar un manejo en esa especie general, y ahí, en mi opinión, un plan de manejo más apropiado. Sobre todo el plan de manejo en sustratos de especies blandas como la Mesoderma donaceum también, donde hay playas de 30, 40 kilómetros de largo, la AMER no tiene sentido ahí. Áreas que los pescadores legalmente constituidos podían pedir. Sí, en el año 95 fue el reglamento de AMER que definió con bastante discusión respecto de los contenidos que deberían tener los estudios y también el proceso que deberían transitarse para pedir legalmente las AMER. En el 97 el Estado chileno decide financiar los estudios. Estos fueron frente a solicitudes masivas que ocurrieron principalmente en la cuarta y quinta región de Chile. El Estado resolvió financiar parte importante en uso sobre los recursos en Chile en relación a las AMER. Mostramos que hubo una línea de trabajo en que el reconocimiento de las prácticas de autorregulación, de autocuidado a nivel de las organizaciones de pescadores y pescadores incluso no organizados en Chile, fue un área que en términos de la investigación de la gente que estamos relacionados en la pesca artesanal estamos en deuda en Chile. La cultura, el modo de trabajo, aquellas prácticas son heredadas a veces de generación en generación o de los que surgen en el momento. Es un área que todavía tenemos que va por el área de la sociología, antropología. Estamos todavía en deuda en Chile. Y señalaba que el derecho del concepto
que fue la base para el área de manejo, fue la exclusión del hombre de los ecosistemas marinos, y que daba un contexto histórico de apertura democrática que había en Chile y de desarrollo de la organización de pescadores, quienes participaron en la ley de pesca, definió el concepto de área de manejo en el año 91. En términos de cronología, que Gabriel ya dio bastante detalle, esto más bien un recuerdo. El año 91 se promulga la Ley General de Pesca y el 93 pasaron algunos años para recién empezar a decretar a lo largo de Chile aquellas áreas, y es muy similar a lo que se vivió en Chile. Y por esa lección le doy gracias a los muchachos del mundo marino que me tocó compartir. El tema que me toca hablar, la verdad es que Gabriel Jerez me facilitó la pega. Entonces, esto va a ser más bien una suerte de recordatorio, quizás de lo que hemos estado conversando y hemos tratado de transmitir, pero en función de cómo ha evolucionado la normativa chilena. Ya, en la primera presentación está nada más que traer al recuerdo el primer día cuando hablamos de cómo evolucionó el derecho de... Gracias por la experiencia que nos han comunicado. Ayer fue muy aleccionador el trabajo, la visita que hicimos aquí a la costa. En el grupo que me tocó, mi conclusión representa una duda respecto a qué veníamos nosotros. En particular, nosotros veníamos con el ánimo de mostrar lo que habíamos hecho, y resulta que le pregunta, pero ¿qué tenemos que enseñarle? Entonces fue muy aleccionador el trabajo que están haciendo en términos de cómo están cuidando el proceso que han vivido los pescadores.